Buen día de nuevo. Bienvenidos a nuestro webinar sobre el Tuna Location and Tracking Support System, TTS-2, el cual es un sistema de soporte para la localización y seguimiento del atún en particular y la pesca en general. Y con este buscamos contribuir a la optimización del proceso de la pesca. Vamos a presentar cómo el TTS-2, que es un sistema de robótica aérea e inteligencia artificial, es aplicado a la industria de la pesca, y vamos a ver y enfocarnos en el tema del atún. Mi nombre es Armando Guevara. En esta lámina podrán ver mis credenciales. Este servidor, si quieren saber más de él, pueden ir a armandoguevara.com. Soy el director técnico de GTT Netcorp. En GTT Netcorp tenemos más de 25 años de experiencia en el mercado en México, y podrán ver un video en YouTube sobre GTT Netcorp que les puede hablar bien de referencias de lo que hemos hecho. Estamos fundamentalmente centrados en nuestros clientes, contribuyendo a su desarrollo sustentable y a la vez contribuyendo al desarrollo sustentable de las organizaciones y los países donde operamos. Y nuestro propósito de cómo hacemos todo esto es a través de innovación. Esta innovación la hemos llevado adelante a través de 25 años en 3 generaciones, si lo podemos llamar así. Una relacionada con sistemas de información geográfica, una con la parte satelital de alta resolución que llamamos geoimaging, y recientemente, desde ya hace sobre 5 años, hemos incursionado en la parte de robótica, robótica geoespacial e inteligencia artificial, no solamente para construir al desarrollo sustentable, sino también contribuir a la transformación digital. Esto último tiene tiempo de existir, sin embargo, últimamente se ha venido acelerando. Nuestra metodología se llama de la espacialización de la información, y nuestro lema desde nuestra fundación ha sido de la imagen a información a inteligencia, y estos son nuestros 4 puntos cardinales. Cada vez que nos sentamos con un prospecto o un cliente potencial, vemos y tratamos de entender sus requerimientos para buscar ver qué podemos reducir, qué podemos eliminar, qué podemos crear a través de innovación y qué podemos aumentar en innovación. Somos los autores del término geoespacial, que es la conjunción de 3 vectores de tecnología, los cuales son los sistemas de información geográfica, sensores remotos, también conocidos como teledetección, y los sistemas de posicionamiento global. Estos 3 vectores se llaman tecnología geoespacial. Cuando introducimos la robótica geoespacial, es de igual manera la conjunción de otros vectores tecnológicos que incluyen la tecnología geoespacial, la robótica y la inteligencia artificial. Esto es la robótica geoespacial. Dentro de la familia de robótica geoespacial está la robótica aérea. Todos ustedes bien conocen el término de dron, que es comúnmente utilizado para identificar una aeronave, ¿verdad? Sin embargo, vuela de forma autónoma hasta cierto punto. Sin embargo, nosotros, es una aeronave no tripulada y hasta cierto punto no tiene mayor inteligencia. De tal manera que nosotros tomamos la tecnología geoespacial para incluir el aspecto geométrico, topológico y descriptivo con los sensores, la inteligencia artificial, y eso lo llamamos robótica aérea. La forma como nosotros implementamos esta tecnología es a través de vehículos autónomos. Esta palabra es muy importante porque en la autonomía estamos tratando, ¿verdad?, de reducir la intervención, la participación del ser humano. La razón para esto es porque en la mayoría de los accidentes de misión crítica, como es el volar una aeronave, un helicóptero tripulado, la mayoría de los accidentes acontecen por un error humano. Frecuentemente, sobre todo cuando estamos volando en plataformas bastante complejas y estrechas, como es el caso de un barco, pues hemos hecho algunos análisis y estudios, y
hay accidentes. Y lo más lamentable de los accidentes, sobre todo de helicópteros en barcos, es que hay pérdidas de vidas humanas. Y eso es lo que tratamos nosotros de evitar con el tema de utilizar aeronaves autónomas. Nuestro proceso de implementación de la tecnología, de llevar la imagen, la información e inteligencia, tiene 4 bloques. Nosotros, nuestra proposición de valor es de proveer soluciones geoespaciales integradas e innovadoras de alto valor agregado. Esto lo hacemos agregando estos 4 bloques, que es la colección de datos, su interpretación, el generar conocimiento accionable y con esto llevar a generar inteligencia también accionable. Esto lo vamos a ver más en detalle. La parte fundamental y muy importante que inicia esta arquitectura sistémica inteligente es la parte de captura de datos. Y en nuestro caso particular, en el TTS-2, vamos a utilizar naves no tripuladas, robótica aérea, también conocida como drones, y debemos distinguir y saber cuáles son los criterios selectivos para escoger un dron o unmanned aerial vehicle, nave no tripulada, que también se conoce así, de acuerdo a requerimientos marítimos. Hay 5 tipos de plataformas: el de ala fija, el multirotor, el VTOL, de despegue y aterrizaje vertical, el helicóptero, y luego está el drone box, que es una unidad de carácter autónomo. A la hora de tomar estas consideraciones hay una serie de retos, sobre todo en el ámbito marino. Un barco tiene radar, tiene sonar, antenas, cables por todos lados. Entonces es importante entender claramente los requerimientos de la aplicación y los escenarios operativos. No todos los drones sirven para todo. Hay aeronaves muy distintivas para cada aplicación. Por otro lado, consideraciones como a qué distancia debo volar, cuánto tiempo debo volar, voy a volar fuera de la línea de visión. Hoy por hoy, y cada día mejor, las autoridades de aeronáutica están permitiendo más flexibilidad a la hora de volar estos aparatos. Sin embargo, hay que tener el concepto de seguridad. Seguridad en el sentido de no ir a causar un accidente. Estos son instrumentos serios, profesionales, tal como un avión o un helicóptero tripulado. Por tanto, debe haber un programa de transferencia de tecnología, entrenar, capacitar al usuario final para que sepa cómo hacerlo. Esto es lo que nosotros hacemos también en transferencia de tecnología dentro de GTT Network. ¿Qué tan robusta es la aeronave? ¿Cuál es su capacidad de carga multisensorial? ¿Qué tan autónomo puede ser? ¿Requiere volar en ausencia de GPS? ¿Tiene cómo detectar y evadir colisiones? Y luego, ¿cuál es su habilidad de comunicarse, comando, control y comunicaciones en tiempo real? En nuestra experiencia, para aplicación marítima, nosotros hemos determinado que el helicóptero no tripulado es la aeronave más idónea, óptima, para aplicaciones de carácter marítimo. Y esto lo vemos claramente cuando la aeronave que utilizan tripulada los barcos de pesca son el helicóptero. Nosotros hemos hecho un análisis bastante completo que podemos compartir con ustedes, donde se tomaron las 5 plataformas con criterios de 1 malo, 2 regular, 3 bueno, 4 excelente. Y al evaluar autonomía, eficiencia, simplicidad mecánica, estabilidad, velocidad, seguridad, resistencia al viento, qué carga útil, velocidad de ascenso y qué tan transportable es, definimos que el helicóptero no tripulado, en este caso particular el AVIC-SOC, es la nave idónea. Esta experiencia surge de ya 4 años. Nosotros estamos trabajando en este tema de aplicaciones marítimas y se fundamenta sobre todo en la experiencia que tuvimos en el año 2019 con el proyecto del Eastern Tropical Pacific Dolphin Monitoring Project, monitoreo de delfines, el cual consistió en una serie de requerimientos bastante rígidos con la participación de la industria privada de la pesca de México,
liderizada por Pesca Azteca, Grupo Mar, los otros que ustedes ven acá, y apoyado por el gobierno mexicano, como la Universidad Nacional de México, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, y la Alianza del Pacífico para el Atún Sustentable, con el auspicio de una organización internacional llamada Centro, CIAT, que es también relacionada con el tema de sustentabilidad del atún y protección del delfín. En este proyecto, que es muy importante porque lo iniciamos en el año 2018, preliminarmente empezamos a buscar la aeronave idónea para hacer este tipo de cosas, por cuanto es muy difícil y complejo el aterrizar y despegar de un barco en marcha de manera autónoma. Uno de los requerimientos tenían que ver que la aeronave tuviese capacidad de volar a un Beaufort de 8. Estamos hablando de un promedio de velocidad de viento de sobre los 42 millas por hora. Eso está cerca de los 80 kilómetros, que es un viento bastante fuerte. Por otro lado, había el requerimiento también de poder despegar y aterrizar de un barco. Aquí esta es una de las primeras pruebas que hicimos en el año 2018 y 2019, donde estamos viendo cómo aislar el ruido, la interferencia que podía crear el sonar, el radar, etcétera, de los barcos, para asegurar que no íbamos a perder comunicación con la aeronave no tripulada, como el caso del helicóptero. No sé si se percataron que en el momento de despegar el helicóptero se va como para atrás. Es en cierta medida una ilusión, porque lo que está ocurriendo es que el barco se está moviendo y hay ese desplazamiento. En el caso particular del proyecto de ETP-DMP, utilizamos por contribución del gobierno mexicano el buque Jorge Carranza Fraser. Este buque no tiene plataforma de aterrizaje y despegue de nada, y fue una experiencia muy, muy reveladora, por cuanto trabajando en equipo logramos crear esta plataforma que ustedes ven ahí. Es una plataforma portátil que se instaló, ¿verdad?, con el equipo de INAPESCA, con este propósito. Y como verán, pues, si bien se creó la plataforma, pues eran condiciones bastante difíciles para maniobrar por toda la infraestructura que hay en este barco. Otro requerimiento estaba relacionado con el tener la habilidad de, a gran altura, sobre 600 metros de vuelo y más, el poder detectar objetos pequeños en el agua. Fundamentalmente estamos hablando de tratar de ubicar escuelas de delfines, y con ello el tratar de ubicar los atunes también. Esto es un fenómeno muy particular del Pacífico Oriental, donde el atún va en cierta compañía con las escuelas y los delfines. En esta lámina podemos ver cómo, volando a esa altura, en la consola del piloto del helicóptero Avex Hawk, que estaba dentro de la plataforma de control del buque Carranza, estamos viendo lo que el helicóptero estaba viendo. Vamos a ver un resumen de este acontecer, de los varios requerimientos. Aquí un ejemplo de lo que estábamos tratando de localizar.
Esto es visto desde la consola del piloto del AVIX Hawk, del helicóptero, lo que estábamos viendo desde altura en el mar. Esto lo tiramos al agua y luego nos lanzamos en el helicóptero a tratar de ubicarlo, con el propósito de simular y poder ubicar los bancos de delfines. Por otro lado, había la misión de volar hasta sobre 10 nudos, el helicóptero delante del avión, delante del barco, en una dirección dada y luego ir haciendo zigzag. Esto como un patrón de buscando delante del barco, tratando de identificar dónde pudiesen estar los delfines. Ahí ven el helicóptero volando en línea recta, luego se va a la izquierda, luego se va a la derecha. Y esto que estamos viendo es lo que veían en la consola de comando y control y comunicaciones del buque Carranza. Ahí montamos nosotros esta pantalla. Igual se puede montar en un centro operativo de la empresa pesquera, por ejemplo, y estar transmitiéndolo vía radio o vía satélite. En la siguiente vamos a ver desde lo que está viendo el piloto, el despegue del helicóptero. Esto es lo que está viendo el piloto en su consola de control. Vamos a verlo ahora desde afuera. We'll do another test at 10 knots, calibrated the camera array, and now we're going to do the drone protocol. Flying in front of the ship and then flying in zigzag at 10 knots speed. Zoom into dolphins. Y por último, este es un video de nuevo desde la sala de control, viendo lo que el helicóptero estaba buscando y luego regresando a la plataforma de aterrizaje del buque Carranza. Esta misión de 14 días, este proyecto de 14 días, tuvo 97 misiones de vuelo, volando diariamente 8 veces. Eran 3 helicópteros entrando y saliendo. Lamentablemente, dentro de esta experiencia que era totalmente novedosa, innovadora, era la primera vez que esto se hacía con esta intensidad de 14 días, 8 horas diarias, entraba un helicóptero, salía el otro helicóptero. Durante el proyecto nos ocurrió esto. No fue el helicóptero que llevamos en el barco, pero efectivamente de los 3 helicópteros que llevamos, uno se perdió y ese accidente utilizamos la caja negra para tratar de determinar qué había pasado y a la final pues se decretó como un accidente con causas todavía un tanto desconocidas. Para evitar que esto volviese a ocurrir, esto fue ya hace 4 años, en los últimos 3-4 años hemos estado haciendo una serie de mejoras del AVIX Hawk y de otras aeronaves que tenemos para este propósito, donde no voy a entrar en detalle de esto, pero se hicieron 7 mejoras. Sistema de detección y evasión de obstáculos, sistema de detectar el terreno, nuevo sistema de batería, nuevo sistema de piloto autónomo, automático, nuevo módulo de poder, un overhaul extraordinario de mejoras, ¿verdad? Y uno interesante para la industria marítima es la de los flotadores de emergencia. Es decir, el helicóptero que perdimos, más o menos teníamos idea de dónde se había caído, pero no lo pudimos recuperar por cuanto se fue al fondo. Ya con este tipo de dispositivo de flotadores, va a ser posible, en caso de que ocurriese esto, que no creemos que vuelva a ocurrir por todo lo que hemos hecho, y porque este helicóptero recientemente fue volado 35 horas consecutivas sin parar, un requerimiento muy particular que tuvo un cliente para comprar 120 helicópteros. No podemos decir por razones de confidencialidad quién es este cliente, pero se voló un solo helicóptero por 40 horas consecutivas. Nada más el helicóptero regresaba para cambiar la batería y volvía a despegar. Un total de vuelo de 35 horas más o menos. Esta habilidad de estos flotadores va a permitir el helicóptero, con también nuevos dispositivos que le hemos incluido, de llevar apoyo, por ejemplo, en un barco
para emergencias, llevar equipos médicos, llevar salvavidas, apoyar en caso de un incidente, incluso, ¿verdad? Acercarse a alguien que se ha ido o actuar en caso de una emergencia. Para poder hacer este tipo de reconocimientos, el helicóptero lleva cámaras muy sofisticadas, vienen incluidas con el sistema base, y son cámaras que nos permiten acercar, hacer zoom, buscando y transmitiendo en tiempo real al sistema, que ya sea por el técnico de pesca que lo puede estar viendo, o el sistema de inteligencia artificial trabajando para ir analizando las imágenes. Las cámaras son modulares y el sistema es escalable, podemos cambiar rápidamente cámara. Muy sencillo, cambiar y poner. That's it, ready, good. De tal forma que no solamente la tecnología nos sirve para el apoyo a la pesca, sino que también la podemos utilizar para otras aplicaciones, como es el caso de monitoreo, salida y entrada de los barcos, ver que no haya intrusiones, cómo están los contenedores, el traslado de los peces, etc. Vamos ahora a entrar en materia de qué es el TTS-2, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del TTS-2? Hablamos de contribuir a la optimización de la pesca del atún. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los retos a resolver son 4. Las empresas pesqueras saben dónde está el atún. Tienen ya sobre 20 años de estar haciendo eso, algunas 30 años. El hecho es que decirles dónde van a ir a buscar el atún no es necesario. Donde sí es necesario es al llegar al sitio donde está el atún, porque son áreas extensas, a veces de 60 por 60 millas, 360 millas cuadradas. Es un gran área que el barco tiene que salir con los helicópteros y las lanchas a ver finalmente dónde se encuentra el atún. Entonces, el propósito fundamental del TTS-2 es contribuir a encontrar el atún antes de lo que normalmente se viene haciendo. Y hay de eso estadísticas, con el propósito de minimizar los lances. Por otro lado, tratar de reducir el uso del número de barcos, y esto impacta el uso de diésel, manteniendo un volumen óptimo de pesca. Monetización de la transición de reemplazar los helicópteros tripulados, reduciendo costos operativos y riesgo. Hay que hacer un análisis económico y operativo versus el dron, versus el caso Avex Hawk. Y esto lo hemos hecho el webinar anterior, estuvo relacionado con ese examen de comparar el helicóptero tripulado versus el no tripulado. Y sin duda hemos establecido, y hay un reporte que podemos compartir con ustedes con mucho gusto, que definitivamente hay gran beneficio y retorno de inversión de reemplazar eventualmente o complementar el helicóptero tripulado con aeronaves no tripuladas. Y eventualmente, yo creo que esto puede sonar un poquito fuerte, porque es como todo caso de transformación tecnológica, eventualmente no depender de los técnicos de pesca, a la luz de que el robot aéreo, el dron inteligente, equipado con sensores especiales, puede hacer análisis histórico, puede hacer deducciones y eventualmente podrá predecir, lo cual va a conllevar a ser más acertado en encontrar el atún antes de movilizar los barcos. Dicho esto, vamos a ver los 4 puntos cardinales que les hablé temprano de aumentar, reducir, crear y eliminar. ¿Qué vamos a crear? Vamos a generar rutas óptimas para el barco y el dron para encontrar el atún en menos tiempo. Vamos a crear una base de datos, la cual permite las consultas espaciales por región de interés y hacer consultas mucho más sofisticadas de lo que actualmente pueden generarse. ¿Qué vamos a reducir? Vamos a disminuir costos operativos al realizar misiones más efectivas y de menor duración. Esto con el uso de robots aéreos se disminuyen los costos de almacenaje. Por otro lado, vamos a aumentar la cobertura de exploración aérea y sin riesgo.
Un robot aéreo puede volar por horas. Los pilotos de helicópteros no pueden. De tal forma que podemos tener una o varias aeronaves, recomendamos por lo menos dos, o tener dos aeronaves de tiempo de sobre una hora y tener una aeronave que puede volar hasta 30 horas de monitoreo constante que puede ser compartida por varios barcos. Esto aumenta la eficacia de la misión navegando en zonas de mayor probabilidad de cardumen. ¿Qué vamos a eliminar? Vamos a maximizar la eficiencia de los lances eliminando los traslados innecesarios de los barcos. Es decir, quizás podamos llegar a utilizar menos barcos y que el barco a la hora de llegar sea mucho más rápido en encontrar el atún. Eliminar lances fallidos o de baja captura. O, en síntesis, ¿verdad? Bajar los costos operativos. El sistema TTS-2, reflejando la arquitectura que les mostré anteriormente, tiene estos 4 bloques. Y nos vamos a focalizar en los 3 primeros bloques. La colección de datos, la integración y modelado de esos datos y la analítica espacio-tiempo. En la colección de datos, ya las empresas pesqueras utilizan sistemas como CATSAT, lo cual nosotros podemos integrar y utilizar la información generada. Algunas empresas tienen sus propios sistemas que han desarrollado en alianza con otras empresas. El hecho es que nosotros podemos incorporar sistemas existentes, integrarlos al TTS-2 para crear este sistema de apoyo a encontrar el atún antes, de una forma casi autónoma, utilizando aeronaves como el Abrix Hawk y el Flex Rotor y satélites como los de Black Sky en la parte de captura de datos. La parte de inteligencia artificial la vamos a dejar luego. La interacción entre estos módulos del TTS-2 es descrita aquí en este diagrama. Las flechas significan que la captura de datos se puede alimentar directamente al sistema de Machine Learning, de inteligencia artificial. Luego eso puede regresar a almacenarse en la base de datos, crear nuevos modelos en CIGEO, va luego a la parte analítica. Es decir, es bastante interactivo con el propósito, ¿verdad?, de crear este tipo de analíticas. Una analítica descriptiva, que es la más comúnmente utilizada, que me dice qué ha pasado. Una analítica de diagnóstico, por qué ha pasado. Entramos ya a la parte más interesante, que es la analítica predictiva, para entonces entrar a la analítica prescriptiva. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos encontrar el atún antes? ¿Cómo optimizamos? ¿Cómo prevenimos? Entonces, pasamos desde uso de información histórica, captura actual, a todo un modelado espacio-tiempo que nos lleva entonces a transformar con innovación. Es decir, vamos a transformar y contribuir a la transformación digital de la organización y el desarrollo sustentable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por un lado, este es un hombre muy famoso de geografía llamado Tobler, que dijo, todo está relacionado con todo, pero las cosas próximas entre sí están más relacionadas que las distantes. Esto pareciera obvio, pero no fue sino hasta en el año 85 más o menos, donde con el sistema de ArcGIS, que se empieza a crear el modelo digital de geografía, con topología, geometría, etcétera, que se hizo evidente y analítico. Por tanto, hoy por hoy tenemos acceso a analítica que va más allá de los modelos tradicionales, utilizando fusión y correlación espacio-tiempo. Esto es una verdadera innovación. Esto va a ayudarnos a mejorar los modelos predictivos existentes de dónde y cuándo está el atún. Una innovación. El área a explorar es bastante grande. Estamos hablando de sobre 21 millones de kilómetros cuadrados. Ustedes de la empresa de la pesca y del atún en particular conocen muy bien la retícula del Eastern Tropical Pacific, el Pacífico Oriental. Para poder capturar datos de toda esta área, pues hay grandes retos, ¿verdad? Y tenemos que tomar datos de carácter histórico, tenemos que integrar nuevos datos. Por tanto, tenemos que optimizar lo que nosotros llamamos la búsqueda geoespacial.
Nosotros en GTT Netcore tenemos un indexado reticular propietario, súper veloz, súper detallado, que hemos implementado en el TTS2. Esto para poder manejar el gran reto que conlleva fusionar datos que vienen de múltiples sensores, CATSAT, sistemas locales, sistemas de tecnología informática, etcétera, etcétera, para llevarlos, ¿verdad?, a un marco de simplicidad y de generación de información accionable. En el caso marítimo, ¿verdad?, que ustedes utilizan CATSAT, nosotros podemos utilizar CATSAT como complemento. Esto es utilizando nuestro sistema LARUS, que estamos monitoreando en tiempo real la actividad de los barcos de pesca, saliendo, entrando, para trabajar y definir a dónde vamos a dirigir el barco. Decirle, mira, vete por esta ruta. Sabemos que históricamente ahí hay atún, pero en base a la analítica espacio-tiempo y a lo que el robot aéreo está mandando, creemos que en este punto en concreto, coordenada dada, está el atún. Sin duda que esta búsqueda que ustedes conocen de entrada a dónde llevarla, tenemos que afinar el espacio de la búsqueda. Por eso tenemos nosotros que optimizar la resolución de la retícula, ver cuándo y dónde, en base a los datos históricos de lances, por ejemplo, agregar nuevas variables como magnetismo, quizás cuestiones de lunares y de mareas, ciclos solares, geología, etc. Esto nos lleva a crear modelos que incluso puedan incorporar magnetismo. Tenemos entendido, no somos expertos en la materia, que el atún tiene un magnetómetro. Y hemos encontrado en literatura donde en un momento dado habían grandes bancos de atún y de pronto va el barco, porque históricamente ahí es donde ir, y ya no está el atún, y la explicación por ratos no se sabía, hasta que eventualmente se descubre que ha habido un cambio magnético en la Tierra y por eso el atún se ha ido para otro lado. Esto se hace muy interesante y la habilidad de poder fusionar esto en el TTC2 es extraordinaria para crear modelos realmente sofisticados que nos llevan a integrarlos con el tema de datos geostadísticos, retículas, datos puntuales, y todo esto integrarlo en un esquema de Internet of Things, donde está interconectado el barco con los satélites. Nosotros tenemos una constelación que se llama Black Sky. Con Black Sky nosotros podemos ver México y esta zona del Pacífico Oriental casi horaria. Podemos ver dónde están los barcos, podemos definir las áreas que queremos buscar. Es decir, información complementaria que puede ser utilizada para diversos propósitos. Uno podría ser el tema de análisis de rutas, cómo se están moviendo los barcos, hacia dónde están yendo. Y esto ir retroalimentándose, ¿verdad?, para el manejo del sistema final. Uno de los retos que tuvimos durante el proyecto ETP-DMP era que el helicóptero podía volar nada más 1 hora y por eso tuvimos 3 helicópteros. Funcionó, pero fue una logística operativa compleja. Entraba un helicóptero, salía el otro, sí se puede hacer. Hemos descubierto que podemos complementar, y ya lo sabíamos, el tema era el costo, que en ese momento para este proyecto no daba, de que tenemos aeronaves como el Flex Rotor que pueden volar 30 horas. Esta aeronave ya ha sido comprobada y ha sido utilizada en la pesca marina, bueno, no puede ser ninguna otra, ¿verdad? En la pesca, con el propósito de encontrar atún. El Flex Rotor es mucho más costoso, pero hemos definido que se puede compartir con una flota completa de barcos para apoyar el proceso de la pesca de múltiples barcos y orientar a dónde encontrar el atún antes en base al uso del TTS-2. Veamos aquí brevemente un video de cómo funciona lo que acabo de escribir.
Aquí estamos viendo, ¿verdad? Buscando claves en el agua como la espuma, los pájaros, cuestiones flotando que puedan ser indicativos que hay peces. Esto con el propósito que vamos a un sitio donde sabemos que hay atún, pero vamos a empezar a encontrarlo antes. El sistema de detección es de muy alta resolución. Fíjense que estamos viendo los barcos que están operando en el área de pesca. Incluso podemos hacer análisis de competencia si así es adecuado. Aquí vemos ya el barco empezando a hacer la red para lanzamiento de las lanchas y luego también poder dejar salir al delfín, ¿verdad? Con los pescadores. En este ejemplo que va para el año 2016-17, se usó el helicóptero tripulado. Ya esto es, en cierta manera, no es necesario. Incluso podemos utilizar más de uno para la misión. Muy bien, vamos a ver ahora el flujo de análisis del TTS-2. El TTS-2 tiene tres bloques, un bloque de análisis histórico espacio-tiempo, un bloque de análisis de tendencias, patrones y correlaciones, y un bloque de aprendizaje profundo. Como vieron en el diagrama anterior, esto es un sistema bidireccional entre los tres bloques donde uno alimenta al otro y cada vez más el sistema se hace más poderoso. Lo iniciamos con el sistema de colección de datos, lo llevamos a la parte de los modelos. Hay un artículo que yo escribí que con mucho gusto se lo puedo compartir de qué significa un modelo básico y un modelo derivado, ¿verdad? Los modelos generados contribuyen a unión de variables, intersección, diferencia, donde yo puedo correlacionar temperatura, plancton, variables de carácter distinta orizonográfica y hacer preguntas tipo ¿dónde está el atún? Ejemplo, con zonas de lance con altos vientos, zonas de cierto tipo de plancton, para identificar patrones y tendencias, para ver el impacto correlacional de la fenomenología y el valor agregado que otra información que vayamos incorporando a la base de datos nos pueda ofrecer. Es decir, pensar fuera de la caja, think out of the box, como dice el dicho, con el propósito de innovar y salir del esquema tradicional, como se utiliza con CATSAT y otros, para realmente traer un sistema transformador. Este marco, del lado izquierdo tenemos ejemplos de datos y del lado derecho otros ejemplos de datos. Es cómo funciona los tres bloques de Sigeo, Saget y el sistema de Machine Learning. Al final del día lo que vamos a generar son directrices a ejecutar que contribuyen a cómo encontrar el atún antes. Y esto, ¿verdad?, me lleva a tomar información accionable. Posiblemente al principio sea el director de operaciones o alguien el que, en base a la información que se le está dando, dirija los barcos. Eventualmente la idea es que la orden de cómo actuar, dónde salir, cuántos barcos y quiénes van a salir, salga directamente del sistema. Aquí rápidamente un diagrama de la arquitectura. Esto es bastante detallado. No, por razones de tiempo no voy a verlo punto por punto. Sin embargo, ¿verdad?, pueden ver los mismos bloques de ingreso, el nivel de generación de inteligencia, un nivel de organización y clasificación de manejo de inteligencia generada y un nivel de gerencia operativa. Al final del día, queremos ver cómo impacta el sistema las acciones de salir a encontrar el atún. Toda esta información nos lleva a un esquema de aprendizaje que alimenta el Machine Learning
y así reiterativamente vamos haciendo el sistema cada vez más inteligente. Generación de inteligencia, extracción y clasificación de inteligencia, y luego tener un sistema inteligente. Por otro lado, el sistema de TTS-2, que tiene como fundamento el sistema Larus de inteligencia artificial, tiene una librería que se llama Intelligent Product Library. Utilizando múltiples fuentes de información, el sistema se alimenta, incluyendo CAPSAT, como les hablaba, base de datos que ustedes tienen. Nosotros hemos trabajado con empresas atuneras y hemos hecho simulaciones utilizando hasta históricos de 20 años, información súper valiosa que puede empoderar lo que se puede hacer con el TTS-2. Veamos rápidamente qué es lo que podemos hacer con el Machine Learning o el tema de inteligencia artificial. Hay 3 módulos. Un módulo de decisión, un módulo de visión y un módulo de percepción. El módulo de decisión es la plataforma para el apoyo a la toma de decisiones, que eventualmente puede tener personas y eventualmente puede ser completamente autónomo. En la parte de visión, en analizar imágenes, analizar los datos que están ingresando. Y luego un módulo de percepción que lo vamos a utilizar para optimizar recursos. Ahí hacemos modelados, simulaciones. Es decir, que no solamente podemos utilizar el sistema en tiempo real, mientras los barcos están allá afuera, sino que toda esa información que recaban, luego la podemos reanalizar para ir mejorando la operatividad del sistema. Por ejemplo, veamos un ejemplo automático de colección de datos de percepción. El tema de los lances, ¿verdad? Los históricos, dónde fueron los lances, cuándo fueron hechos, y luego correlacionar todo eso con todos los parámetros que podamos tener de temperatura, de plancton, marea, la luna, la astrología, etcétera, para hacer cada vez más el sistema inteligente. El sistema de percepción entonces nos ayuda a optimizar, a poner en cola los eventos para ver cómo se van analizando y luego generar tareas, acciones que se puedan tomar. Veamos un ejemplo de monitoreo con satélite, imágenes satelitales, el robot aéreo, localizando los barcos, transmitiendo en tiempo real dónde están los barcos. También puede ser utilizado para determinar si hay algún tipo de anomalía, ¿sí? Todo esto, de nuevo, lo podemos ver en tiempo real y también podemos utilizarlo para hacer simulaciones que nos ayuden a optimizar nuestra operación. El TTS-2 se encapsula en un sistema modular y escalable llamado GeoAppliance. El GeoAppliance tiene una modalidad in situ, es decir, instalado en las operaciones de la empresa, o puede ser como plataforma de servicio, es decir, está en la nube y ahí manejamos los datos, la analítica. Esto opcionalmente lo puede considerar el cliente potencial. Ya para concluir, vamos a ver lo más importante al final del día, que estoy seguro ustedes tienen la pregunta: ¿cuánto cuesta esto? Bueno, nosotros venimos trabajando estos modelos desde hace 3 años y estos números salieron de cooperación con algunas de las empresas de pesca mexicanas en costo de barco, tonelaje, etcétera, estadísticas que encontramos. Aquí ustedes tienen que poner sus números y nos podemos sentar con cada uno de ustedes interesados en poner sus números para determinar, ¿verdad? Le vamos a dar un número de cuánto cuesta este proyecto, se lo vamos a dar. Y le vamos a decir también cuál va a ser el beneficio de esa inversión. El hecho es que en esa línea 24Q tenemos un costo más o menos definido y tenemos en la 26Q un beneficio, y hemos encontrado que la inversión, ya una vez esto operando, el plazo de retorno va a ser de sobre 1.03 años, cerca de un poquito más de 12 meses. Lo que proponemos
es que para validar el sistema final y el retorno de la inversión del TTC2, hacerlo primero como un producto mínimo viable, en un modo alianza. Es decir, vamos a trabajar en equipo, vamos a sentarnos, vamos a examinar en detalle los requerimientos, de tal forma que vamos a hacer este proyecto en etapas. Uno, vamos a montar un sistema de colección de datos. Es decir, ahí traeremos el AVEX-Hog, inicialmente, que es más económico que el Flex Rotor, o evaluamos si vale la pena tener dos helicópteros y quizás un Flex Rotor compartido por la flota completa, porque el aparato puede volar sobre 30 horas monitoreando el mar de día y de noche. Luego vamos a montar un sistema de información geográfica donde vamos a estructurar todo lo que yo les he comentado en este webinar. Y finalmente vamos a empezar a hacer analíticas. La parte de inteligencia artificial la haremos después, porque va a ser muy particular a cada organización y a la fenomenología de cómo se interpreta cada empresa lo suyo. Por eso que estos son los 3 bloques fundamentales de entrega, y el plazo que hemos estimado de hacer esto sería sentarnos a entender los requerimientos, hacer un acuerdo de entendimiento de cómo se va a hacer el proyecto alrededor de un mes, hacer un estudio piloto, salimos en el barco con 2 helicópteros para hacer todo lo que hemos definido de tareas, caso similar a lo que se hizo en el proyecto ETP-DMP con todo éxito, y luego, aprobado el piloto y la prueba de concepto, entonces proceder a la implementación. Aquí en la siguiente lámina vamos a ver más o menos lo que acabo de mencionar ya descrito en el tiempo. Con esto termino. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros, y ahora voy a proceder a abrir la mesa a ver si hay preguntas. Si quieren las ponen ahí en el chat o les escuchamos. Muchas gracias a todos por estar en este webinar. Procedemos entonces a nuestra sesión de preguntas. Buen día, hasta luego.